Hoy es el día esperado por ti. Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos en Cristo Jesús. Les saluda Elsa de Morán del Ministerio Cristiano Semillas de Vida. Quiero contarles que a partir de este día estaré grabando yo sola porque hemos tenido algunos problemas técnicos, ¿verdad? Y Lolita ha decidido así, Canelita Miel ha decidido que me lance yo sola, pero quiero comentarles que ella como directora del programa siempre está tras bastidores. Ella estará siempre tras las cámaras apoyándonos y permitiendo, ¿verdad? Que sea de mayor calidad lo que vayamos a estar trayendo delante de ustedes. Así es que les invitamos a todos los que vayan a irse conectando, que no se asombren porque van a verme sola a partir ya de este programa. Bien, yo quiero poner el tiempo en las manos del Señor, como ya es costumbre nuestra. Queremos orar y pedirle a nuestro Padre Celestial que sea Él el que ponga este tiempo en sus manos preciosas, ¿verdad? Así es que bienvenidos, Indira, bienvenida, Sandrita, bienvenidas. Es una bendición de verdad que estén aquí conectándose en nuestro discipulado, porque bueno, queremos aprender, queremos conocer un poco más de la palabra y de eso se trata. Bienvenida, Morenita. Así es que ahí a todos los que vayan conectándose, vamos a poner este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por las misericordias que tú hiciste en la cruz del Calvario, que nos permitas partir este pan con tu gracia, con tu favor, y que cada uno de los que puedan exponerse, Señor, en esta tarde, puedan recibir una semilla y esa semilla pueda ser de bendición para sus corazones. Una semilla que pueda germinar y posteriormente llevar fruto para tu gloria y para tu alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien. Hermana Lorena, bienvenida y gracias porque siempre estás ahí para apoyarnos. Bueno, comentarles que hoy vamos a estar hablando sobre el primer rey en el Antiguo Testamento. Siempre basado en nuestro discipulado general, los principios del reino de Dios. Y este tema muy importante. Y antes de ir quizás en síntesis a lo que a nosotros nos compete, yo quisiera hacer algún comentario, como por ejemplo preguntarnos hasta dónde podemos ser capaces de llegar los seres humanos con tal de llegar a obtener lo que nosotros queremos. Y muchas veces con el simple deseo de hacerlo porque queremos ser igual a otros, porque queremos estar imitando a otros, porque estamos compitiendo con otros. Entonces esa es la pregunta que nos vamos a hacer quizás en esta tarde, una pregunta que yo quisiera que la escribiéramos no solo en nuestra mente, sino en las tablas del corazón. ¿Será que yo estoy haciendo cosas de manera equivocada, verdad? Olvidando o ignorando probablemente que Dios ama los diseños originales, que Dios ama que nosotros seamos únicos, auténticos. Como por ejemplo, venía a mi memoria cuando estaba preparando este estudio que el Señor nos dio a nosotros nuestras huellas dactilares únicas. No hay dos, podrán ser parecidas, pero jamás iguales en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios ama los originales. Él aborrece las copias. Él es un Dios de origen, de hacer todo auténtico. Entonces sobre eso vamos a estar hablando, porque el pueblo de Israel había sido un pueblo escogido celosamente por Dios. Oiga esto, no porque ellos fueran el mejor pueblo, sino porque sencillamente ellos eran el pueblo más insignificante de la tierra, así dice la Biblia. Pero el Señor, aun siendo ellos los más insignificantes de la tierra,
decidió escogerlos para hacerlos hermosos, para hacerlos famosos, para que ellos fueran loados por las naciones que estaban en derredor de sus vidas. Por ejemplo, cuando yo voy a Deuteronomio capítulo 26, versículo 19, yo encuentro una verdad sobrenatural, como por ejemplo cuando el Señor les dijo: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Oiga esto, Dios declaró que los israelitas eran pueblo suyo, y dice más adelante: a fin de exaltarte, a fin de hacerte famoso y traer gloria. Bueno, importante. ¿Quién puede creer que Dios quiere hacernos famosos? Que Dios quiere que otros nos alaben y que Dios quiere hacernos extraordinarios en relación a todo lo que está alrededor de nuestra vida. Dios ama los desafíos. Definitivamente desde el principio de la creación, Él amó los desafíos. Como por ejemplo, pensemos en ese Moisés que Él tomó por 80 años. Por 80 años tomó a Moisés en sus manos y Él dijo: yo voy a hacer de este el hombre más manso de la tierra. Dios mío, no sé cuántos años llevamos nosotros de estar tomados en las manos de Dios, pero una cosa sí tú tienes que saber, que es con el fin de que Él quiere hacerte un hombre, una mujer brillante, extraordinaria, diferente a las multitudes. Y la única manera de nosotros poder descubrir esos secretos de Dios, esa parte original de la cual Él quiere investirnos, es sentándonos a la luz de la Biblia. Entonces, así como Moisés, ¿qué diremos de Gedeón? Un hombre cobarde. Gedeón era cobarde, era un hombre miedoso, temeroso, pero Dios lo escogió con el propósito de hacerlo valiente entre el pueblo de los israelitas. Llegó a ser un gran guerrero digno de ser imitado. Así pensemos en el apóstol Juan, un hombre interesado y conjuntamente con su hermano, un hombre que él pretendía sentarse a la diestra o a la izquierda del Señor Jesucristo. Mire, allá lo vemos en uno de los evangelios. Aparece cuando la madre está intercediendo por ellos y está diciéndole a Jesús que ella quiere que sus hijos tengan un lugar de honor. Pero vemos a este apóstol Juan, al final de sus días, lo vemos terminando como un hombre de amor, de misericordia y de compasión, haciendo todo lo que hacía, ya no por un interés personal, sino por causa de Cristo Jesús. ¿Qué diremos de Pedro? Un hombre iracundo, un hombre violento, un hombre que siempre estaba peleando y queriendo pretender ser mejor que los demás. Pero en las manos del Señor, Él fue constituido en un hombre que fue un líder, fue el primer líder de la iglesia primitiva. Entonces, una cosa que yo quiero asegurarte en esta tarde es que si tú estás en las manos de Dios, Él tiene un propósito específico para tu vida. Hacerte original, hacerte un hombre famoso, hermoso, para gloria de su honra. El primer rey en el Antiguo Testamento. Para eso nosotros vamos a estar meditando en el capítulo 8 de Primera de Samuel. Ahí encontramos esa historia fascinante donde los ancianos habían venido delante de Samuel para decirle: Samuel, tus hijos han envejecido. Y tú has envejecido y tus hijos no andan por los caminos del bien. Entonces ellos están diciéndole: queremos nosotros ahora ser gobernados por un rey terrenal. Quiero que me acompañe y vayamos a Primera de Samuel,
4 y 5. Ahí vamos a ver específicamente cuando los ancianos vienen al profeta Samuel, porque en ese entorno, en ese tiempo, el profeta Samuel era el que estaba gobernando, era la voz, era el vocero, el que llevaba todas las instrucciones y el que estaba gobernando, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, a los israelitas. Y entonces ahí en el versículo 4 y versículo 5 de Primera de Samuel, capítulo 8, el Señor les está diciendo, los ancianos están diciendo, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones de la tierra. Los israelitas siempre fueron un pueblo inconforme, insaciable, insatisfecho. Ellos todo el tiempo estaban desechando y aborreciendo lo que Dios había establecido para ellos. Pero en este caso, hermanos, yo quiero decirles que los ancianos tenían razón. Samuel había envejecido y sus hijos eran perversos. Sus hijos se habían extraviado, así como los hijos de Elí. Los hijos de Samuel también eran malos. Ellos no estaban caminando en el ejemplo de su padre, ni estaban transitando en el camino de Dios. Entonces, los ancianos tenían toda la razón. Pero la pregunta aquí es, ¿sabía Dios que Samuel había envejecido y que sus hijos eran malos? Claro que sí. Dios lo sabía. Y Dios tenía ya programado el siguiente paso cuando Samuel dejara ya de ser el profeta de ellos. Pero los israelitas constantemente estaban insatisfechos y siempre inventando, estaban siempre diciendo, no nos parece lo que Dios ha determinado. Nosotros creemos que esto es lo que más nos conviene. Y es así como ellos están atravesando esta autosuficiencia, ¿verdad? Ellos están diciendo, esto es lo que hoy el rey, necesitamos un rey terrenal que nos gobierne y que nos instruya. Quiero contarle que los israelitas eran el pueblo más afortunado de toda la existencia de la tierra. Ellos no vivían bajo la democracia, ellos no vivían bajo el comunismo, bajo el socialismo, ellos no vivían bajo ningún otro imperio más que bajo la teocracia. Teocracia, lo que significa gobierno de Dios. Ellos eran gobernados. Amado, escuche esto, gobernados, dirigidos, guiados, instruidos por el rey de todo lo que existe. El rey de todo lo que existe los estaba guiando directamente. Pero para ellos llegó un momento en que dijeron no, porque guarde esta frase, queremos ser como todas las naciones de la tierra. Y dice la Biblia ahí en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 6, que esto le desagradó a Samuel. Por supuesto, él dijo, me están desechando, ya no me quieren a mí, ya no les sirvo, envejecido. Me utilizaron todo este tiempo, pero ahora que he envejecido, ya no estoy siendo útil para ellos. Pero lo que me llama poderosamente la atención aquí es que en el versículo 7 de ese capítulo dice que Dios respondió, oiga esto, mire de la manera que Dios respondió. Le dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine más sobre ellos. Entonces, puede ver usted que hasta aquí, ¿quién era el rey de los israelitas? Era Dios mismo. Él había estado reinando sobre ellos, había estado gobernando sobre ellos, y ahora el Señor dice, Samuel, tranquilo, no te han desechado a ti, me están desechando a mí. Yo quiero hablarle a esas mujeres, a esos hombres, a esas personas que quizás hoy se sienten desechados. Quiero hacer un pequeño paréntesis.
Quizás te sientas desechado, quizás te sientas burlado, quizás ha llegado porque hay cuántos casos donde llega un esposo, donde llegan los hijos, donde llegan personas que le dicen a otro, ¿sabes qué? Estoy harto de ti, ya no quiero nada contigo. Y muchas veces eso ha causado unas heridas profundas en nuestro corazón. Y claro, con motivo suficiente, porque así estaba Samuel, estaba herido. Y cualquier mujer, cualquier hombre que se pueda sentir desechado, que se pueda sentir menospreciado, va a ser herido, lastimado. Pero escucha la respuesta de Dios en el versículo 7. Dios dice, no te han desechado a ti. Así que si hay alguna esposa que hoy se siente desechada, si hay un hijo que ahora se siente desechado, si hay algún miembro de la iglesia que hoy mismo se está sintiendo desechado, yo te digo, no te han desechado a ti. El Señor dice, me han desechado a mí. Y esto es grave, hermanos, porque a veces nosotros mismos hemos desechado personas y creemos que es a la persona misma a la que hemos desechado, pero no. Cuando desechamos, realmente desechamos a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que va poniendo las circunstancias y las personas en nuestra vida. Y Él jamás se equivocó. Cada cosa, cada persona que Él pone en nuestra vida es con propósito de enseñarnos el camino que debemos andar. Mira, por ejemplo, un esposo difícil es necesario quizá para docilitar nuestro carácter. Una mujer difícil muchas veces es necesaria para docilitar también el carácter de un hombre. Así como dice el proverbio, ¿verdad? Que hierro con hierro se aguza. Entonces, cuidado, amados, cuidado con nosotros vernos involucrados en estar desechando lo que Dios ha puesto en nuestras vidas con propósitos eternos. La palabra desechar tiene que ver con menospreciar, tiene que ver con abominar, tiene que ver también con aburrirse. Entonces los israelitas se habían aburrido de Dios, se habían aburrido de que Él los gobernara. Importante observar, repito, la respuesta de Dios en ese versículo 7. No te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Los israelitas eran un pueblo común y corriente, que Dios había engrandecido, que Dios había hermoseado a través de ser Él su propio Rey, su propio Redentor, su propio Señor. Entonces, quiero comentarle que esta era no era la primera vez que ellos habían desechado al Señor. No, no era la primera vez. Ellos constantemente se habían aburrido del maná, se quejaban de los líderes que Él les ponía en su caminar. Constantemente estaban renegando, quejándose, conmiserándose, justificándose. Constantemente estaban hablando a espaldas de Dios. Porque yo quiero recordarle que cuando ellos murmuraban contra Moisés, igual el Señor le decía, Moisés, no han murmurado contra ti, están murmurando contra mí. Entonces el Señor les había dicho en Deuteronomio 26:18, repito, Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión. Sin embargo, amados, Dios siempre nos dejará tomar nuestras propias decisiones. Él, recordemos que nos ha dado el libre albedrío. Él ya dijo allá en Deuteronomio 28, si obedecemos, si oímos su voz, si obedecemos, nos irá bien. Si no oímos, si no obedecemos, nos irá mal. Importante leer todo el capítulo de Deuteronomio 28. Ahí están las bendiciones y ahí están las maldiciones. A veces nos perdemos, ¿verdad? Queriendo meternos en oraciones profundas. Y gloria a Dios porque oramos. Y gloria a Dios porque ayunamos. Y gloria a Dios porque clamamos. Pero a veces, hermanos, pasamos de largo que quizás hemos caído en desobediencia, en obstinaciones, en rechazo, en menosprecio a las instrucciones divinas. Entonces quizá cuando las cosas no están yendo bien en nuestra vida, detengámonos y meditemos. ¿Habrá algo que nosotros estamos desechando de las instrucciones de Dios? Entonces ellos
No se detenían a preguntarse, siempre estaban ahí renegando y maldiciendo. Considero personalmente, y lo digo con respeto, considero que este era un pueblo miserable. Miserable porque el Señor los encontró siendo insignificantes. Y quizá a mí personalmente, lo repito, fue en la condición en la que el Señor me encontró. Una mujer llena de depresión, de tristeza, en una vida de miseria. Y cuando nosotros no resistimos a que Dios nos tome en sus manos y nos quite toda esa miseria para hacernos únicos y diferentes, vamos a lamentarlo más adelante. Yo te invito en esta tarde a que en el nombre de Jesús dejes de compararte con los demás. Dejes de pensar en que quisiera ser como fulano, en que quisiera ser como mengano. Todos como niños, cuando venimos a los caminos del Señor, casi siempre miramos a otros y decimos, yo quisiera ser como él o como ella. Y está bien como niños. Está bien como niños que queramos compararnos o queramos imitar. Pero en la medida que vamos caminando y avanzando, tenemos que aprender que Dios tiene un diseño único en la historia de la humanidad. Pero para ellos nunca nada fue suficiente. Siempre en sus vidas miserables, nada de lo que Dios hizo fue suficiente para ellos. Allá en el versículo 9 de Primera de Samuel, capítulo 8, Dios le dice a Samuel, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará su rey. Preste atención a esta palabra, protéstales. Importante, nosotros tenemos que saber que Dios siempre nos va a advertir. Y es que Él no va a bajar de los cielos para venir y advertirnos. Ya nos advirtió a través de la Biblia. Y muchas veces en nuestra necedad hacemos caso omiso de todas esas advertencias. Pero Él estaba diciendo a Samuel, aún dentro de su misericordia, protéstales, atestíguales, diles lo que les va a acontecer por haberme desechado a mí y haber pretendido querer un rey terrenal. Y entonces cuando tú vas avanzando en la lectura del capítulo 8, te vas a dar cuenta que entre los versículos 11 y versículo 17 encuentras una serie de situaciones que Samuel empieza a declararles que les va a acontecer. Como por ejemplo, yo he tratado de resumirlos. Por ejemplo, Samuel les dice, este rey los va a juzgar. Ya no soy yo el que los va a juzgar. Ahora es él el que los va a juzgar aquí en la tierra. Tomará de sus hijos para hacerlos sus sirvientes. Los pondrá a arar el campo. ¿Cuál campo? Los campos del rey. Ahora ya no iban a arar solo su propio campo. Ahora también iban a arar el campo, la ciudad, el territorio que el rey terrenal les asignara que tenían que arar. Tendrían que diezmar de sus cosechas. Ya no van a diezmarle solo a Dios. Ahora también le van a diezmar al rey. Y este rey iba a poner una pesada carga sobre la cerviz de este pueblo. En la medida que avanzamos, allá en el versículo 18, dice el Señor, Dios les advierte, oiga esto, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Esto es tremendo, hermano, porque Dios no deja de ratificar durante todo el capítulo. Ustedes me desechan, ustedes no me quieren a mí, quieren un rey terrenal. Esto es lo que ustedes han elegido, estas son las consecuencias. Y aquel día ustedes van a clamar, van a pedir auxilio, pero quiero decirles que no les voy a oír. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, no sé cuántas peticiones tú tengas delante de la presencia del Señor. No sé por cuántas cosas estás llorando, por cuántas cosas estás ayunando, por cuántas cosas estás encaprichado, por cuántas cosas estás obstinado. ¿Cuántas cosas? ¿Cuál es ese gran pergamino que tienes ante su presencia? Y tú le has dicho, no me moveré de aquí hasta que me des esto o lo otro. Yo te llamaría a la cordura.
en el nombre de Jesús te llamaría a la cordura y te diría y te haría esta observación. ¿Crees que el Señor es sordo? ¿Crees que este rey que se nos manifestó en el desierto de nuestras vidas tiene problemas de audición? Por supuesto que no. La Biblia dice que Él hizo el oído. Entonces, cuando tú elevas una petición delante de su presencia, Él te oye con claridad. El problema es que hay dos formas de acercarnos a Él. Una de maneras caprichosas e imponentes, obsesivas, y otra en humildad y en rendición. Así como el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo sublime. Jesús nos dio un ejemplo trascendental del cual nosotros deberíamos de aprender todos los días de nuestra vida. Jesús vino para postrarse antes de ir a la cruz y dijo esas palabras sublimes: Señor, no se haga mi voluntad. Es decir, que cuando traemos esa petición, ese anhelo, ese deseo, cualquiera que sea, yo no voy a ponerle nombre. Tú ponle nombre a los anhelos y esas peticiones, esa romería que tienes ahí, esa lista que tienes continuamente delante de Él. Tráela. Y quizás tengas que cambiar la actitud, quizás tengas que cambiar tu forma de acercarte y venir con esa humildad como el Señor Jesucristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes lo que significa eso? Rendirse, ser humilde, tener una actitud de siervo, ¿verdad? De súbdito delante del Rey. Él es un Dios que oye, que mira, que está en control y pendiente de todo lo que tú y yo hacemos. No necesitamos gritarle, ni mucho menos imponerle o torcerle el brazo, como los israelitas lo estaban haciendo en este caso. Sin embargo, como repito, el Señor en su infinita misericordia les dijo las consecuencias que los iban a alcanzar por causa de su obstinación. Los años pasaron, ¿verdad? Y las consecuencias vinieron. Porque cuando tú lees toda la historia del rey Saúl, que fue el primer rey, pedido por los hombres, permitido por Dios. Un rey que fue pedido en la carne, en la naturaleza humana y permitido por el Señor, pues porque Él es el que pone y quita reyes, indiscutiblemente, ¿verdad? El Señor así lo permitió. Pero por 42 años este pueblo fue gobernado por el rey Saúl. Un rey obstinado, un rey malo, idólatra, un rey lleno de envidia, un rey que, si usted recuerda la historia, cuando vio la conducta, ¿verdad?, de David, y él supo que David era el próximo rey, que era el próximo elegido por el corazón de Dios, él entró en una envidia desmedida. Por 42 años tuvieron un líder indigno de ser imitado, un rey que le causó mucho mal. Mire, lo llevó a ser un pueblo lleno de miedo, lleno de inseguridad, un pueblo desarmado, un pueblo perdido, un pueblo que realmente no sabía discernir de la izquierda y la derecha. Así estaban ellos siendo guiados por un rey que había sido pedido por su propia naturaleza y por lo cual las consecuencias los alcanzaron. Fue tan difícil esos 42 años y yo me pregunto, ¿cuántos de estos israelitas habrán pedido y decirle al Señor, Señor, ya cámbianos este rey? La Biblia no lo dice, pero yo sí creo porque, bueno, es como cuando nosotros tenemos un gobierno cruel, ¿verdad? Un gobierno que no vela por la sociedad. Entonces clamamos para que Dios traiga esos gobernantes conforme a su corazón, esos gobernantes
que aprendan a amar realmente la sociedad. Entonces creo que los israelitas estaban en esa condición, clamando, implorando de alguna manera para que Dios tuviese misericordia. Pero se recuerda, Dios les dijo, pero no los voy a oír. Claro, al final el Señor los oyó, pero porque Él ya tenía en su corazón el futuro rey, el rey David, que sí iba a ser puesto conforme a su espíritu. Entonces el Señor llegó al grado de decir, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Qué tremendo, hermanos. Tremendo, y Dios nos libre de que un día las cosas que nosotros hoy estemos pidiendo, las cosas en las cuales estamos obstinados y encaprichados, y por estar en ese capricho y en esa obstinación, hemos dejado de largo a nuestro Padre Celestial. Hemos dejado de largo la adoración, hemos dejado de largo el exaltarle, el glorificarle, el comer en su palabra, el conocerle y entenderle. Por estar obstinados en esos caprichos, hemos dejado al Señor desechándolo y dándole prioridad a cosas. Y quizá un día nos llegue a pesar en nuestro propio corazón esas cosas que nos van a ser dadas, por el capricho, pero que el Señor dice, no te serán por bendición, pero por tu propia obstinación, aquí las tienes. Particularmente, yo no quiero nada que no venga de la mano de mi Señor. No quiero nada, absolutamente nada que no venga para ser dado por la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Comentarles brevemente sobre el caso de una mujer que hace quizás cerca de un año, ella me estaba comentando, una mujer que fue abandonada por su esposo, quizás hace unos 20 años. Y ella se acercó a mí hace un año o algunos meses. Se acercó y me decía, ¿qué piensa usted, hermana Elsa, si yo decido rehacer mi vida? Comentarle que ella es una mujer ya de 70 años, ¿verdad? Y no quiero decir que una mujer de 70 años no tenga una oportunidad, pero presta atención, porque hay sabiduría en esto que yo quiero compartirte. Y ella me comentó de que había una persona que estaba interesada y le estaba proponiendo matrimonio. Entonces mi primera pregunta fue, ¿cuál es el propósito suyo de volverse a casar, verdad? ¿Por qué a los 70 años usted ha decidido volver a reconvenir este tema y ver la posibilidad de rehacer su vida? Y ella me dijo, bueno, yo quisiera tener un esposo, pero quiero contarles, queridos amigos, que ella es una mujer evangelista, una mujer que va por los diferentes pueblos de este país llevando el mensaje de Dios. Y entonces, lo primero que vino a mi mente fue preguntarle, hermana, ¿este hombre es evangelista también? ¿Es un hombre que va llevando la palabra de Dios? Su respuesta inmediata fue no. Sí va a la iglesia, pero no es un hombre verdaderamente comprometido. Entonces, amigos, ahí estaba la respuesta sencilla. ¿Qué iba a hacer esta mujer evangelista que se había entregado durante toda su vida en los caminos del Señor? ¿Qué iba a hacer ahora juntándose con un yugo desigual? ¿Hacia dónde la iba a llevar el caminar con una persona que no estaba en su mismo nivel? Entonces, sencillamente mi consejo fue, ¿por qué no va y le dice al Señor con corazón abierto, ¿tienes un esposo para mí? ¿En verdad, Señor, es tu voluntad que yo rehaga mi vida? Porque, amada, si la voluntad de Dios es que usted rehaga su vida, Él le va a dar un varón conforme al corazón de Él, un hombre que ame a Dios, un hombre que ame las almas, para que pueda caminar juntamente con usted. Pero si hasta el día de ahora Dios no se lo ha dado, quizá usted deba de preguntarse, ¿estará como los israelitas? Quiero un esposo, quiero un esposo, quiero un esposo. Y probablemente esa ya no es la voluntad de Dios para su vida, porque Él ha decidido preservarla, guardarla para usted, para que vaya como un pregonero, para que vaya como un embajador llevando la palabra. Pero si usted insiste, yo quiero protestarla, le dije. Quiero protestarla delante de Dios.
quiero ser testigo para que usted no diga el día de mañana que nadie se lo dijo. Entonces yo quiero decirle, si usted se casa con ese hombre, usted va a tener que levantarse temprano, muy temprano de la mañana. Quizás hoy usted se lo hace en esas mañanas para adorar a Dios. Ahora va a tener que levantarse temprano para atender a su esposo. Número 2, quizá usted ahora va a tener que pedirle permiso y decirle, mira, quiero ir a este lugar, necesito esto, y llevar el mensaje. Y probablemente el esposo no esté de acuerdo en todas las visitas que usted tenga que hacer. Porque, amada, quiero decirle, este fue mi consejo, quiero decirle, mujer, que hay un lugar para todo. La mujer que tiene un esposo tiene que dedicarse a las cosas de su Señor, a las cosas del mundo, como lo dijo Pablo. Pero la mujer que se ha preservado para Cristo es libre para ir y llevar ese mensaje a donde el Señor le envíe. Entonces, decida usted, ¿quiere un esposo para ser como todas las mujeres del mundo o como todas las mujeres que tenemos un esposo? ¿Quiere usted un esposo sencillamente porque quiere parecerse a todas las que están metidas en un matrimonio? ¿O realmente quiere un esposo porque usted tiene la certeza de que esta es la voluntad de Dios? Bendigo al Señor porque el tiempo pasó y ella decidió seguirse consagrando para la gloria de Dios. Y ahí está esa mujer, va pregonando, va llevando el mensaje y pasó de largo ese anhelo. Pero la victoria es que tú traigas esos anhelos, esos pensamientos, esos deseos delante de la presencia del Señor Jesucristo con humildad de corazón. Aprendamos mucho de los israelitas, aprendamos de esa soberbia, aprendamos de esas obstinaciones. No hemos sido llamados para seguir siendo hombres o mujeres necios, sino por el contrario, sabios y entendidos. ¿Qué estás pidiendo? Ese es el punto con el cual yo quiero ir cerrando en este mensaje. ¿Qué estás pidiendo para ti? ¿Qué estás pidiendo para tu familia? ¿Qué estás pidiendo para tus hijos? No pretendas que tus hijos sean, que se vistan o que vayan a universidades como todas las naciones de la tierra. Anhela ese diseño original con el cual Dios te creó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros, los que no nacimos en Cristo, veníamos deformados, pero desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado lo que iba a hacer con cada uno de nosotros. Cuando vine al camino del Señor, recuerdo haber mirado a algunas mujeres que llamaban mi atención y yo pensaba, quisiera ser como ella, predicar como ella, profetizar como ella, enseñar como ella. Como niños, todos podemos estar un poco confundidos, podemos estar un poco como queriendo ir a la derecha o a la izquierda, pero en la medida que nos vamos sentando a los pies del Maestro, Él va formando ese diseño, nos va instruyendo y enseñando el camino que debemos andar. Yo te invito a que toda esa lista de peticiones la traigas delante del Señor con corazón sencillo, con corazón sincero y puedas decirle, Señor, en el nombre de Jesús, esto es lo que quiere mi alma, esto es lo que quiero yo, como la Juanita, como la Amarillita, como la Teresita, esto es. Pero no quiero lo que yo pienso que necesito, sino lo que tú quieres que yo tenga. Antes de ir concluyendo, quiero decirte que allá en el capítulo 17 de Deuteronomio, el Señor, el Rey de Reyes, ya le había dicho a los israelitas que les iba a dar un rey. Él ya les había advertido con suficiente tiempo de anticipación. Les había dicho, cuando ustedes posean la tierra, cuando ustedes entren para gobernar en Canaán, yo les voy a dar un rey. Pero oiga esto, yo le voy a dar un rey. Yo voy a elegirlo. Yo voy a decidir quién va a ser ese rey.
Pero repito, las obstinaciones y las necedades nos pueden llevar a adelantarnos a la nube, adelantarnos a la antorcha de Dios. Y querido amigo, ten la seguridad que más adelante nos vamos a lamentar, porque si las cosas que están viniendo a nuestra vida están fuera del tiempo de Dios, están fuera de la voluntad de Dios, nos van a pesar, así como Dios dijo, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Hace ya muchos años también, recuerdo que hubo un problema muy serio en la congregación donde estaba asistiendo. Creo que tenía cerca de 5 años de estar en esa congregación. Y sucedió una situación difícil, ¿verdad? Muy dolorosa y vergonzosa a la vez. Y hubieron cambios en las autoridades que dirigían, ¿verdad? La iglesia. Hubieron cambios. Y llegó el supervisor, no recuerdo cómo le llaman las asambleas de Dios, pero llegó el supervisor y trajo un mensaje sublime que nunca lo olvidé hasta el día de ahora. Esto fue allá por el año 2005 y después de más de 10 años sigo recordando ese mensaje. Él dijo, porque después de los acontecimientos que habían sucedido, muchos empezaron a huir, a correr y por voluntad propia a moverse a otras congregaciones. Pero él dijo, seamos sensibles a esa enseñanza que el Señor le dio al pueblo de Israel en el desierto. El Señor había puesto una antorcha y les dijo, esta antorcha los va a dirigir de noche y esta nube los va a dirigir de día. Entonces él dijo, sean sensibles. Si la nube no se mueve, no se muevan. Si la antorcha no se mueve, no se muevan. ¿Cuál es la antorcha hoy en día? ¿Cuál es la nube hoy en día? La voz de Dios a través de su palabra y a través de sus profetas. Muchas veces, los domingos que vamos a nuestras congregaciones, ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje insistentemente. ¿Cuántas veces Dios desciende de su trono para venir y hablarnos específicamente a cada uno, a los que le buscan y a los que le buscan de veras? Él desciende para decirnos, no te muevas, espera, deja la obstinación, sé humilde, sé dócil. Y cuando decidimos detenernos, cuando decidimos obedecerle con sencillez de corazón, ten la seguridad, ten la certeza que aquello que Él ya ha determinado desde antes de la fundación del mundo, si Él tiene un esposo para ti, si Él tiene hijos para ti, si Él tiene un nuevo trabajo para ti, si Él tiene un nuevo ministerio, si Él tiene una nueva iglesia, cualquier cosa que sea que la que tú estás buscando, si Él la tiene, Él hará que llegue en el momento oportuno. Creo que no hay nada más hermoso, más glorioso que poder recibir de la mano de Dios esas bendiciones que son por bendición para nuestra vida. Dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quitemos la palabra riqueza y digamos, la bendición de Dios es la que trae lo que tú necesitas y no añade tristeza con ella. Quiero terminar con tres frases que he recapitulado de lo que hemos oído durante estos 40 minutos. Dios escoge lo común y corriente para hacerte único de su exclusiva posesión. Dejarse quedar en las manos de Dios, amados, no tiene precio. Renuncia en el nombre de Jesús a ser común y corriente. Renuncia. Cree con todo tu ser.
que en esa medida, en la medida sencilla, en la medida mediana o en la medida extraordinaria en la que Él te haya dado dones, sea auténtico, sea original. Dile, Señor, ¿cuál es la manera en la que yo debo de caminar? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Y Él lo va a hacer. Una esposa extraordinaria, exclusiva de su propia posesión. Una mujer que sea diferente a las multitudes. Número 2, para hacerte brillar y exhibirte para su gloria. Amo ese versículo de Deuteronomio 26, versículo 18 y 19, cuando el Señor dice, para exhibirte, para ser un referente en el lugar donde te encuentras, para que la gente pueda maravillarse de las cosas extraordinarias, aquellos por los cuales nadie daba nada. Quizá pasaba la gente y no nos notaba, pasábamos desapercibidos a todos los que nos miraban. Y quizá nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido insignificantes. Sí, nos hemos sentido insignificantes, pero es una gloria de Dios, es un reto de Dios ponernos en sus manos y decirle, dame el diseño original para que tú me puedas exhibir, no para mi gloria, sino para tu gloria. Y número 3, no anheles ser como los demás, sino anhela desesperadamente ser como Él ha determinado desde el principio de la creación lo que tú serías. Anhela, desea vehementemente. Cambia las frases, las palabras capricho, obstinación por anhelos. Así como dijo David en el Salmo que Él cumplirá los anhelos de nuestro corazón. No puedo imaginarme anhelos caprichosos, no puedo imaginarme anhelos obstinados, no puedo imaginarme gritándole a Dios, no puedo imaginarme metiéndome en un ayuno o en un tiempo prolongado de oración para obtener esto o aquello. Creo que Él tiene nuestros tiempos en sus manos. Creo que Él tiene todo lo que necesitamos en sus manos. Nuestro trabajo, nuestro deber es adorarle, bendecirle, exaltarle, prepararnos para cada día, para que Él pueda seguir haciendo aquella obra hermosa que un día empezó y que terminará el día que nos vayamos de esta tierra. Yo te invito a que cerremos con oración, a que podamos ponernos con ese corazón sencillo delante de Él, que podamos decirle, yo me rindo en esta tarde, yo me rindo en este tiempo y Señor, perdóname por haber estado con esta necedad y con esta obstinación. Cierra tus ojitos por un instante y permitamos que sea el Espíritu de Dios el que nos ayude a cerrar esta clase, este pequeño discipulado. Probablemente la mayoría de cosas tú no las ignoras, probablemente la mayoría de cosas ya las conoces, ya las sabes, no es nada nuevo. Pero si te conectaste, probablemente es porque el Señor te las quería recordar. Y probablemente estás muy desgastado en tus obstinaciones. Probablemente esa petición que no se ha cumplido y esa cosa que has estado pidiendo te ha desgastado, te ha cargado, te ha enfermado. Probablemente te ha llevado hasta una cama. Y ahí estás, dependiendo de medicamentos, dependiendo de terapias, dependiendo de esto, de lo otro, porque los hijos no cambian, porque el esposo no se convierte, porque no viene el trabajo, porque esto, porque lo otro. Yo te invito a que te detengas en el nombre poderoso de Jesús y bajemos nuestra cerviz. Bajemos nuestra cerviz delante de la supremacía
del Todopoderoso, del Todo Suficiente. Y que dejemos a un lado nuestros sueños, nuestros anhelos. No quiero nada. Dile al Señor, perdóname por haber estado embebido, embebida en esto o en aquello. Perdóname, porque quizás lo has hecho por ignorancia, quizás lo has hecho por falta de conocimiento. Pero no hay nada como doblegarnos hoy y decirle, hágase tu voluntad y no la mía. Cumple tu voluntad y que yo pueda caminar bajo esa nube, que pueda caminar al ritmo de tu antorcha. Que lejos esté de mí el adelantarme, que lejos esté de mí el atrasarme, que lejos esté de mí el deprimirme por un capricho, que lejos esté de mí el entrar en tristeza, en queja, en murmuración. Entrégale al Señor esa lista de peticiones y dile en tu tiempo, a tu manera. Así, no quiero ser como los israelitas. No quiero ser como ese pueblo necio. Quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios, dócil a tu voz, dócil a tu palabra, dócil a tus instrucciones divinas, dócil a tu corazón. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado en esta tarde. Gracias. Señor, yo bendigo este medio. Bendigo radiokm.net, la señal que te bendice. Bendigo a Lolita, que está tras bastidores. Saluda a nuestra hermana Lolita, quien también es una grande bendición por permitirnos llegar ahí a tu lugar, donde estás conectado. Dios te bendiga. Será hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Continuaremos con nuestro discipulado, Principios del Reino de Dios. Aún hay mucho que aprender, aún hay mucho que compartir. Gracias por conectarte, gracias. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Semillas de vida de los cielos vienen ya y tu corazón resplandecerá. Levántate, resplandece aquí la gloria de Jehová.